Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, Club de Subastas. Hoy tenemos a el gran Pedro Martos, de Trucos Fiscales. Y como veis detrás pone Consulting 21. Cualquier duda, cualquier consulta, podéis localizarlo por ahí. De todas formas, al final del vídeo, vamos, o en la entrevista, al final de la entrevista, pondremos todos los datos donde podéis encontrarlo y poderle, los que no estéis en el directo, hacerle todas las preguntas que queráis. Bueno, Pedro, oye, muchísimas gracias por asistir, acudir a mi llamada y cuéntanos, ¿quién eres? Pues ¿Dónde nada, estás? primero muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a todos los que están con nosotros ahora mismo compartiendo y a los que se van a incorporar y a los que luego lo verán esto en grabado. El gran Pedro Marto mide 1,78, tampoco soy tan grande, así que no hay que decir tanta historia. Así que vámonos a lo que esta gente, estas personas, perdón, le interesa, que es las preguntas de tema fiscal, porque, bueno, es bastante importante cuando hablamos de inversiones de cualquier índole. La primera pregunta que yo tengo, por lo menos, es primordial y tenemos que comentarla y se va a llevar un poquito de tiempo. La Cuéntame, de cómo influyen las decisiones fiscales en el éxito de las inversiones inmobiliarias. pues ya tenemos la Pues primera. influyen de tal manera que es tan importante como saber comprar o comprar en una operación óptima y luego tener la venta, vender pues, en un precio también óptimo. ¿Por qué es tan importante más fiscalidad? Pues porque, mirad, estáis en un sector que es el sector inmobiliario y me da igual la adquisición por donde venga, si venga por subastas, por compra-venta, por donación, por lo que sea. De tal manera que entrar en este sector jugáis con cuatro impuestos principales que son bastante, eh, digamos, preocupantes si no se les controla. Uno es el IRPF, lo que se llama vulgarmente la renta, otro es el impuesto sobre sociedades, otro es el impuesto sobre el valor añadido o el IVA y el otro es el impuesto de transmisiones patrimoniales. Los cuatro influyen muy directamente en las operaciones inmobiliarias y los cuatro además se entremezclan. Si bien es cierto que algunos impuestos no pueden estar jugando en el mismo campo unos con otros porque, como es el caso del IVA y o ITP o TPO, porque sí, porque no pueden estar, colusionan uno con el otro. Pero sí es cierto que, por ejemplo, puedes tener IVA y tener afectación al IRPF, afectación a sociedades. ¿Vale? El impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre la renta no son incompatibles entre sí. Por lo tanto, cuando vayamos a hacer una operación de inversión inmobiliaria, y vuelvo a repetir que me da exactamente igual y os va a dar igual realmente cuando cojáis un poco lo que os quiero transmitir, de por dónde venga la adquisición o el hablar con un propietario para subarrendar, tengo que tener muy claro, muy claro, muy claro cuánto es la carga fiscal que me va a provocar este movimiento. Una vez que yo tenga claro lo que me va a provocar la inversión, la carga fiscal, veré si mi inversión es rentable o no rentable. Porque puedo llegar a tener el problema de que los gastos no me los pueda deducir y por lo tanto van en detrimento de mi ganancia. Porque puede llegar a caso que yo cuente que me puedo deducir el IVA y no te lo deduzcas, con lo cual va en detrimento de mis resultados. O porque yo esté haciendo una operación de transmisión patrimonial porque creo que se debe hacer así y sin embargo me puede llegar la gente de seguridad a decirme que es con IVA. Por lo tanto, voy a pagar más y voy a reducir también mi resultado. Esos son, digamos, un poco ejemplos de lo que puede pasar normalmente. Por lo tanto, si yo creo que voy a pagar una cantidad, 20 o 30K, me da igual, pero que vas a ganar una cantidad de 20 o 30K o de 50 o lo que sea, y luego mi socio oculto, que está siempre ahí oculto, oculto, además, directamente del día que nacemos, está a mis espaldas hasta que nos muramos, y me llama, me da un toque en el hombro y me dice que tengo que pagarle por cualquier circunstancia o porque lo he hecho mal o lo que sea, 20 o 15.
ya no estoy ganando lo que yo pensaba, estoy ganando menos. Y además, cuando me toca el hombro para llamarme la atención, suele venir acompañado por una tarjeta de felicitación que son las sanciones. Por lo tanto, hay que estar, vamos, hay que estar, no. Es muy importante planificar una inversión inmobiliaria desde el punto de vista fiscal. Muy importante, porque se te puede ir al traste la inversión inmobiliaria. Así es, Pedro. Y acabas de decir algo que lamentablemente pues me lleva a recordar ciertos fallos que yo he cometido también. Fíjate que la estrategia fiscal o el no entender los impuestos que tenemos que pagar antes de comprar, después de comprar y durante tenemos el activo, porque estamos pagando siempre, Ujú. se nos puede ir mucha, mucha pasta. Os voy a contar ahora rápidamente una de mis, no cagadas, bueno, sí, es una cagada, pero podría haber ahorrado mucha pasta. Fijaos que aquí en Baleares pagamos un 8%. Yo compré una propiedad VPO y aquí en Baleares podías pagar un 1%. Como fue mi primera VPO, yo fui directamente a la TIP, que es la Agencia Tributaria del Estado de Balear, y fui a hacer el pago por un 8%. Claro, años después fue cuando yo me di cuenta que podíamos haber hecho el pago por un 1%. O sea, yo pagué un 7%. Fíjate que si estamos hablando en la península de un piso que pueda valer 30, 40, 50.000, 60.000 euros, bueno, pues un 7% pica, pero aquí Bueno, que estamos hablando de 100, 150, 200.000 euros, ostras, duele mucho más. es una cifra bastante significativa que tienes que tener controlado desde el punto de vista ese, o sea, porque es que al final en cualquier operación tienes que contar con tus costes y esos costes son los que te afectan directamente a tu resultado, así que es Sí, sí. importantísimo. Tenemos una pregunta en el chat, nos lo hace Sí, Angélica y nos está preguntando la fiscalidad de alquilar por habitaciones. Entiendo que va por no alquiler tradicional, sino pues vamos a alquilar. es igual, es igual. Se lo ¿Sí? vamos a explicar los dos aspectos. Te lo voy a aplicar desde el punto de vista de la renta, no de sociedades. Funcionan exactamente igual el alquiler de habitaciones que el alquiler de inmuebles total. Ambos son rendimientos de capital inmobiliario y como tal, ambos tienen unos gastos que son deducibles siempre y cuando generen ingresos. Quiero decir, si puedo tener un alquiler por habitaciones, pero no tengo que alquilar ninguna habitación, pues todos los gastos que genera el inmueble estando vacío no me los puedo deducir. Si tengo un piso vacío, ya sabéis que, aunque lo alquile por totalidad, el 100%, si está vacío, los gastos tampoco me los puedo deducir. Porque al final es lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que va a depender muy mucho de si se destina a larga estancia tanto el inmueble completo como las habitaciones. Cuando me refiero a larga estancia no es que quiera decir única y exclusivamente que porque haga un contrato de más de un año ya es ventajoso, porque así me puedo aplicar la bonificación la reducción del 50% en el rendimiento neto, que como sabéis el rendimiento neto es el resultado de a los ingresos restarle todos los gastos. No es la habitación, se lo puede también aplicar esa reducción siempre y cuando el contrato tenga como claro o especificado que su destino principal de la vivienda es para cubrir esa necesidad de vivienda del inquilino. Eso por un punto, por un lado. Por otro lado, tenemos que hacerle un guiño a la ley de arrendamientos urbanos cuando hagamos el contrato. Si lo metemos a través del Código Civil, tendremos problemas y entonces lo que haremos es que no podré aplicarme esa reducción. ¿Vale? Yo entiendo, me ha dicho muchas veces, que el tema de las habitaciones interesa tener manos libres para poder en un momento dado tener un desahucio rápido si no me paga. Me parece bien, está lógico, pero lo que sí tenemos que tener claro es que la ley de RPF te dice que, primero, que cubra la necesidad de vivienda del inquilino y segundo,
también tenemos que sea un contrato de alquiler. Y un contrato de alquiler acogido a la LAU tenemos dos aspectos que lo recogen. Y uno es que se puede transmitir en morada del inquilino, o sea, tener como una, una especie de propiedad del inmueble, aunque no es suyo, y luego el uso y disfrute. Eso es con un contrato de alquiler por la LAU. Y un contrato de alquiler por el Código Civil, lo que tenemos entonces es única y exclusivamente el uso de la cosa. Por lo tanto, la fiscalidad, dependiendo de cómo vaya el destino del inmueble o de las habitaciones, puede ser de una manera o de otra. Si son habitaciones que se han alquilado para el destino, para cubrir la necesidad principal de la vivienda del inquilino y se ha hecho un contrato con respecto a la LAU, con fianzas que se recogen y se depositan, en algunas comunidades no es obligatorio, y con unos periodos de tiempo prorrogables, podemos defender tranquilamente la reducción del 50%. Como vayamos al Código Civil a contratos de 3 meses, de 4, de 6, no hay fianza. El destino de la vivienda, pone que es un alquiler para uso, no pone otra cosa. La agencia tributaria no te va a permitir reducir el 50% de tus rendimientos netos. Es un tema que, además, la línea entre el Código Civil y el LAO es muy fina, sobre todo en los alquileres, pero principalmente pensar lo que os he dicho. La LAU te permite transmitir, transmitir no, sino que sea el inmueble tu morada, o sea, tu casa, tu vivienda habitual, como decimos. Eso te lo permite la LAU. El Código Civil no te permite eso. No es que no te permita, es que no puedes, no deberías empadronarte, aunque la gente lo hace. Sí, ¿no? Hay que tener claro es que la fiscalidad en las habitaciones va a influir mucho de los tipos de contrato que haga. Puedes tener habitaciones que estén por ALAO y otras habitaciones que estén por el Código Civil dentro del mismo inmueble. Nadie te impide eso. Ya sabes que las que estén por la ALAO te vas a reducir el 50% y la del Código Civil no te la vas a reducir. Si cogéis, y ya os dejo en esta pregunta, si cogéis la ley de arrendamientos urbanos, la LAU como tal no reconoce la habitación como habitáculo que cumpla los requisitos para el desarrollo normal de una persona o su familia en bueno, pues en un recinto más o menos confortable. Pero para Hacienda le da igual, vivas en una habitación, vivas en un local, vivas en donde vivas. Si el contrato tiene destino principal vivienda y y está bajo el paraguas de la ley de arrendamientos urbanos, bonificación del 50% y no hay más. Perfecto. Pues, Angélica, no sé si está respondida la pregunta. Si no, formúlala de nuevo. Yo creo que sí, y además ha dado datos muy importantes. Y se me ocurre una cosa que has dicho al principio. Tenemos que pagar impuestos por tener hasta incluso una vivienda vacía. Sí. ¿Sabes algún truco que podamos, a ver, no hagamos cosas ilegales, pero que podamos saltar un poco o sortear, mejor dicho, ese impuesto? Lo digo porque hace poco escuché a alguien que decía que con decir que vives allí 2 meses al año era suficiente, pero es que luego había otra persona que le contradecía. ¿Sabes algún truco que podamos hacer para evitar pagar eso? A ver, los típicos trucos burdos y vamos, que no valen para nada. ¿Y cuáles son esos trucos burdos? Pues pongo un temporizador en la cocina y resulta que se enciende y hay consumo de electricidad. O pongo temporizadores en las lámparas y hay consumos. El agua no sé cómo lo vas a hacer, pero bueno. Pero la calefacción, pues bueno, la calefacción la pongo y tal, pero es igual. No declaro ingresos, con lo cual me van a decir, oiga, ¿usted tiene consumo y no declara ingresos? ¿O qué hago? ¿Me invento los ingresos? Pues estoy pegándome un tiro en el pie. A ver, los impuestos a que se refiere Manu cuando la vivienda está vacía se calculan sobre el 1,1 o el 2%. Normalmente ya es el 1,1 porque la diferencia entre el 1,1 y el 2 es
porque el valor catastral haya sido revisado en los últimos 10 años, pues cogemos valor catastral, calculamos, multiplicamos el total, valor catastral total por el 1,1 y eso es lo que tengo que declarar como base o como un ingreso hipotético en mi renta. Si tenemos un valor catastral de 150.000 euros, que ya es un piso considerable, valor catastral, ¿eh? No valor de mercado ni de referencia ni valor de referencia al catastro. Por el 1,1 estamos hablando que mi ingreso sería que declararía que tengo unos ingresos de 1.650 euros. Bueno, en el año, pues hombre, es una cantidad respetable. Pues sí, hombre, es una cantidad respetable, sobre todo porque está el piso vacío y encima tengo que declarar ingresos. Pero ahora ponernos en el otro ejemplo. Voy a poner temporizadores para que aparezca alguien y tendré que declarar ingresos, pues si no me va a decir Hacienda, oiga, usted tiene aquí consumos y no me declara ingresos. O sea, que cuidado con los trucos, porque hay ciertos trucos que se te pueden volver en contra. Y sobre esta persona que dice, no, con que esté 2 meses ya es suficiente. No, yo estoy 2 meses viviendo y 10 meses está vacío y 10 meses y 10 doceavas partes sería de este inmueble, por ejemplo, dividir entre 12 y multiplicar por 10 el rendimiento de 1.650 y declararlo como rentas por tener el inmueble vacío. Y en los 2 meses que está usado, pues declarar el ingreso que haya cobrado del alquiler. Pero no porque estés en 2 meses te sobra. No, 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 no. Claro, Es del lo que 1 has de dicho enero es, al 31 de diciembre. lo que has dicho es que nos pegamos un tiro en el pie. También ten en cuenta Claro, una te estás cosa. pegando un tiro de pie. Yo creo que es peor el remedio que la enfermedad. Ya os digo que un piso con un valor, un inmueble, perdón, con un valor catastral de 175.000 euros o de 150.000, que habéis calculado 150.000, es un inmueble ya considerable. Porque normalmente el valor catastral está muy bajo, muy bajo. No confundir con el valor de referencia del catastro, ¿vale? Correcto. Es diferente. Y una pregunta también que me han mandado ahora por el WhatsApp. em, ¿Cuál es el mejor lugar de España, con tus conocimientos, donde podríamos invertir? Lo digo por el tema fiscal, porque hay tantas comunidades y tantas diferencias entre Pues unos y mirar, otros. solo tenéis que saber que la Comunidad Valenciana se lleva ahora mismo la palma en impuestos. Su marginal es el 54%. Pero es que la más ventajosa, o una de las más ventajosas es Madrid con el 47 tipo marginal. O sea que tampoco estamos para tirar cohetes. Desde el punto de vista para hacer operaciones más bien inmobiliarias, que puedas acogerte, por ejemplo, al ITP reducido para hacer operaciones inmobiliarias de comprar y vender, ¿vale? Podríamos hablar de Murcia, podríamos hablar de Andalucía, podríamos hablar de Madrid. Y podríamos hablar de Cataluña, pero con una bonificación temporal, que lo especifican perfectamente que es temporal, con lo cual algún día te puedes levantar y ya no está la temporalidad de esa bonificación, del 70% en el ITP. Esto, aunque parezca que no es una operación buena. ¿Por qué? Pues porque si yo voy a comprar un inmueble en Madrid, por ejemplo, que tenemos el 6% de ITP, y resulta que por ser una empresa inmobiliaria tengo una reducción de 4 puntos, pues hombre, sinceramente, es un dinero en un inmueble que sea 100.000 euros, pues son 4.000 de reducción en el ITP. Luego el que venga detrás que yo le venda el inmueble, que arre con el ITP que corresponda. Eso es problema ya suyo que a ti no te tiene que afectar. Pero además tenemos que en la comunidad de Andalucía y la comunidad andaluza, perdón, y la murciana, también te permite que sean personas físicas que se dediquen a la promoción inmobiliaria. En Madrid y en Cataluña no, solo empresas. Pero en Andalucía y en Murcia sí pueden ser también las personas físicas. O sea, quiere decir, yo mismo, como Pedro, me doy de alta en el IAE como promoción inmobiliaria por cuenta de terceros o cuenta propia, me da igual. Y yo puedo comprar un piso, reformarlo, si me interesa o si no, pues lo vendo y aplico el 2% de ITP reducido y te lo vendo a ti, Manu, y tú vas a pagar ya el 6%.
Muy bueno. Hay un periodo de tiempo que son en Madrid, eh, en Madrid son 3 años, en Andalucía son 5, en Murcia creo que también son 5 y en Cataluña me parece que está en 3. Durante ese tiempo, salvo Murcia y Andalucía, el piso no se puede alquilar. En Murcia y en Andalucía, ese piso que lo tenéis en vuestro poder, sí lo podéis alquilar. Lo único que tenéis claro es que los años, el tiempo se mide de fecha a fecha. Si yo lo compro hoy, 12 de diciembre del 2024, y lo tengo intención de venderlo, y por eso me he aplicado el ITP reducido y tengo un plazo de 3 años, pues antes, bueno, antes no, antes de que amanezca el 12 de diciembre del 2027, tengo que tener el inmueble vendido si estoy en Madrid. ¿Vale? Si no tengo que pagar la diferencia de esos 4 puntos que me he beneficiado. En teoría Entonces, ¿cuál es funciona, la...? porque Dime. en teoría sigue siendo rentable porque no lo vas a tener Sí, 3 años parado. no, efectivamente, y en teoría dices, ¿cuál es la mejor comunidad? Pues hombre, donde menos te carguen de impuestos. Y no es que yo sea del PP, ¿vale? Pero es que las que están gobernadas por el PP, pues como he dicho, Murcia, Andalucía, Madrid, y son bastante ventajosas para el tema de hacer inversiones inmobiliarias. En Andalucía, ¿qué voy a decir? Con Málaga, que está que parece aquello, no sé, se han vuelto la gente loca en Málaga. Entonces, pues es un buen sitio de hacer inversiones. Ojo, eso no impide de que nosotros tenemos una inversión en Pontevedra. ¿Y qué piensas en Pontevedra? Hombre, pues porque había una oportunidad de unos inmuebles y un ático muy baratitos y se han sacado, se han terminado y ha salido una buena oportunidad. Bueno, pero a efectos de impuestos, quitando Valencia, quitando Cataluña también por lo de zona tensionada y con lo cual como empiezas a comprar, te dicen que eres un gran tenedor y ya la liamos. Cantabria está carísimo. País Vasco va por libre, pero por libre. Además, si compras allí, vas a tributar allí. Galicia está de aquella manera. Y las Castillas, quitando Castilla-La Mancha, Castilla y León también está un poquito subidita. Extremadura ni lo toco, porque eso ya los pobres, aparte de que tienen poco negocio allí, también andan de impuestos jodidos o perdón, fastidiados. Joder, pues Entonces, no veas. Has dicho una comunidad que a mí me suelen preguntar mucho y me suelen decir, oye, Manu, y aquí es Cataluña. Cataluña es que yo no invierto nada. Yo hace años que dejé Cataluña, de esta mañana invertir nos despertábamos las noticias diciendo que se han retirado 10.000 viviendas de oferta de alquiler. del motivo. Pues porque la gente no quiere y es porque el gobierno catalán está apretando, apretando, apretando y claro, está condicionando. Ahora, el otro día escuché en la radio, vamos, es una señora locutora, que es un botarate, pues no tiene otro nombre, que me suelta que un gran tenedor es el de 3 viviendas. Pero ¿qué estás diciendo? Si es A en ver, una cosa Cataluña, es, 5. Y si no es en Cataluña, son 10. fijaos que lo Pero que eso lo que hace es decía, asustar al personal, nada más. Pues en Cataluña el problema está de que hay, pues, del tema del ser zona tensionada, tienes problemas para subir la renta. Tienes problemas con el tema del desahucio si no te paga. Porque tú, inquilino, tienes que hacer casi un expediente para demostrar que el inquilino es vulnerable económicamente y socialmente y que la administración se haga cargo, pero claro, no desahuciarle. Mientras tanto, estar viviendo en tu casa. Joder, joder. tiene Pues cosas eso. muy, muy, muy Y jodidas. claro, le pides a un señor por el alquiler 1.000 pavos, por ejemplo, y llega y te paga los 2 primeros meses, los 3 primeros meses, y luego se te hace un inqui ocupa. Bueno, sabes que, bueno, creo que te lo he contado más de una vez, 4 años y medio he estado yo manteniendo a una cara dura. Pues Y eso es un poco la historia. Al final, por eso la gente dice pues, retiro, retiro y vendo. Vale, pues si vendes, pues si alguien te lo compra, pues genial. Pagas en renta por la base del ahorro. Bueno, pero te evitas de problemas y de discutir y de sofocos. Y ya luego con el dinero hacer lo que te dé la gana. por lo de Cataluña, a mí me preguntaban mucho que están intentando vender para invertir en otros puntos de España. Y me parece lógico, Claro, porque pero si si es que es normal. te están tensionando a ti demasiado. Y un punto importante.
para los que invertís en subasta, cuando compramos y tenemos que pagar el IBI o la comunidad, si en España estamos hablando de que serían 3 o 4 años, dependiendo de si es IBI o comunidad, en Cataluña son tan especiales que les añaden un año más. Si en España son 4, ahí son 5. Si en España son 3, allí son 4. Le añaden un año más. Dices, a ver, qué forma de mm, un poco joder el tema de que la gente pueda comprar algo y pueda generar riqueza. No, no. Si compras, vas a pagar por todos lados. Por eso Cataluña a mí no es una zona que a mí Ahora me mismo interese no mucho. es, no es para invertir libremente. Mira, Aure preguntaba que sí, que qué opinamos de los seguros de impagos. Pues hombre, está bien, pero al final es un coste añadido que tienes que asumir si quieres vivir tranquilo. ¿Vale? Sí, te van a pagar totalmente. Evidentemente no están para perder dinero y hacen un casting, por decirlo de alguna manera, antes de coger el inquilino, hacen un estudio de solvencia económica y bueno, pues si tú vas a cobrar 900 euros de alquiler, pues seguramente no cobres 900, cobres 700 o menos, dependiendo de lo que te cobre la compañía de seguros. Pero sí, es un valor seguro. Pero esto es como todo, ¿eh? Como tenga varios inmuebles que no te paguen y tengan que estar soltando ellos la manteca sin cobrar, te echan fuera de la compañía, como pasa con lo de los coches, como pasa con los siniestros de las casas, y búscate la vida por ahí. Que el problema no es el seguro de impago. A mí me parece bien ese producto, de verdad, os lo digo. El problema es que ¿por qué tengo que contratar yo un seguro de impago? Pedro, Claro. le hice una entrevista a Nuria, que está en Alemania. Me hizo gracia porque una de las preguntas era por el tema de los seguros de impago. Y ella me dijo, dice, es que si tú preguntas en Alemania que quieres contratar un seguro de impago, sospechan un poco. ¿Para qué quieres Claro, esto? O sea, claro. os invito a que veáis esa entrevista porque es muy buena. Pero es verdad que en otros puntos de Europa, ¿por qué vas a querer un contrato de impago? Si lo suyo es que alquila algo, pero tenga que pagar. Y si no paga, pues se va a ir. Aquí no. España, it's different. Eso es lo mismo en comparativa como cuando hacéis un contrato, o yo qué sé, me da igual, o unas arras, por ejemplo, ¿no? Y o una señal, mejor más que las arras, la señal, un contrato de señal. Y se pone una cláusula que una penalización, que si la parte vendedora o la parte compradora se echa atrás, me da igual, vamos a pensar que la parte compradora se echa atrás, va a tener una penalización de 3 millones de euros. Y dices, pero esto es una barbaridad. Pues la parte vendedora le puede decir, pero es que piensas incumplirlo. Pues si no lo piensas incumplir, te da igual que te ponga 3 euros que 3 millones. Ahí está. Evidentemente, si es una causa de fuerza mayor, no se aplica la cláusula esta, ¿vale? Pero las penalizaciones es un poco para disuadir a gente que viene con mala baba. Pero si yo no pienso incumplirlo y lo que me puede venir puede estar contemplado dentro del contrato una circunstancia que yo no controle, no tengo por qué tener miedo. Claro, si firmo un contrato y estoy mareando al dueño durante un tiempo y luego digo que no, le empiezo a poner, pues entonces sí la penalización es considerable. Pero si no, la penalización como tal no es el valor cuantitativo, sino lo que hay que mirar es el cualitativo, que es, tengo intención de incumplir o creo que voy a incumplirlo, porque si ve así, olvídalo entonces, evidentemente, no tienes más. Correcto. Y ahí pecamos muchos, o hemos pecado muchos. Yo por lo menos lo reconozco que en alguna reforma, etcétera, no, no firmé esos contratos de penalizaciones y al final me costó más caro, por creer o querer confiar en ese tipo de personas. Así que tienes toda la razón. Nuria nos Mm. está Sí, estoy preguntando, leyéndola. Cambian en función de la comunidad. Sí, claro, cambian en función de la comunidad, evidentemente. pero ella explica que es para no residentes, oye, porque está en el extranjero. Alguien me dijo que no los residentes fiscales españoles pagamos el máximo por impuestos de sucesión. No es que pagues el máximo, sino que pagas sin bonificación, pagas por la tarifa estatal. ¿Vale? A ver, en el impuesto de sucesiones o donaciones, si vives en España,
esta es una comunidad eh, ventajosa, pues tú aplicas las tablas que se indican, la tabla estatal, y luego aplicas la reducción por parentesco o porque lo marque por ley, ¿vale? De la propia comunidad, la reducción en la cuota. Por ejemplo, supongamos que estamos en Madrid, ¿vale? Tenemos una herencia, eh, tenemos un caudal hereditario y los herederos repartimos y adjudicamos. Cuando se va a liquidar el impuesto de sucesiones, lo que se hace es que se aplica los coeficientes por grado de parentesco, se aplica el ajuar, que suele ser el 3%, y luego en la cuota, si estás en la Comunidad de Madrid, como hablamos, se te aplica el 99% de bonificación. Si tú estás en una comunidad, como antiguamente pasaba en Valencia, que en vez de aplicar una cuota del 99%, como es actual, de bonificación, aplicabas una reducción de la base de 100.000 euros, pues lo que haces es que del caudal hereditario más el ajuar le quitas 100.000 euros y ya pagas lo que marque las tarifas estatales. Entonces, los no residentes no tienen bonificación de ningún tipo, porque la bonificación es donde tú estás residiendo. Entonces, si vives en Alemania, pues pagas por la tarifa estatal. Y eso es lo que se dice que se paga el máximo. No, no es que se pague el máximo, sino que no puedes aplicarte la bonificación de la propia comunidad. Siempre por parentesco tiene reducción, eso sí, por parentesco tiene reducción. Pero donde más suena es la bonificación de la propia comunidad. Eso son las bonificaciones. Si el parentesco sí que tienes, si eres de padre a hijo, hay reducción. Siempre. Por ejemplo, en Baleares que está el pacto sucesorio o Ah, todo esto, bueno, los, mm, en Galicia se hace más que en Baleares. No tengo constancia de que el pacto sucesorio se haya quitado totalmente. en teoría ahora mismo no tiene sentido porque era el 1% y ahora estamos al cero en algunos casos, pues entonces cogen A ver, una el otra. pacto sucesorio al final era para evitar justamente el impuesto de sucesiones, pero vamos, es que, Eh, es decir, como que yo te lo doy ahora, el pacto sucesorio te lo hago ahora a ti, hijo, pero tienes que tener durante, creo que eran 10 años, que no, 5 años, creo que eran 10, que no puedes vender nada de lo que te estoy dando, porque si no, entonces sí se debe el impuesto, evidentemente. ujú. Y una pregunta que me acaban de pasar ahora por el WhatsApp también. Sí. Em, Tema de inmuebles. ¿Cómo sería o cómo se podría fraccionar el ITP? Lo digo cuando son impuestos demasiado elevados eh, y a lo mejor dices, oye, he comprado en subasta algo de 150.000, me he quedado pelado, ya tengo que pagar, en Baleares es un 8, en Valencia es un 10, Mm. el porcentaje del ITP que corresponda. Dices, ¿cómo lo podría fraccionar? Pues mira. Eso es como si estuviéramos empezando la entrevista. Hay que calcular cualquier adquisición inmobiliaria o de otro índole, de cualquier tipo de inversión, los impuestos que me pueden pasar. Entonces, el ejemplo que tú dices, me he quedado pelado, pues has calculado mal. Pero bueno, las deudas tributarias, os podría decir que 100%, en periodo voluntario pueden ser fraccionadas y aplazables, ¿vale? En periodo voluntario quiere decir que si a mí la renta me vence el 30 de junio, no puedo pedir el aplazamiento el 1 de julio de la renta, tiene que ser hasta el 30 de junio. Con lo cual el ITP, dentro normalmente es un mes del plazo, yo puedo solicitar que se fraccione y se aplace. Es decir, supongamos que me tocara pagar en el mes de enero, el 12 de enero, que cuando cumple el plazo, el ITP de una operación que he hecho yo hoy, ¿vale? Pues de hoy al 12 de enero, yo puedo solicitar que esa cantidad, primero empiece a pagarla, por ejemplo, la primera cuota en marzo o en abril, y segundo, que lo quiero pagar entre 6 y 12 meses. Entonces, repito, yo puedo solicitar al órgano que me está liquidando que aplace el primer pago, por ejemplo, en 2 meses,
y que a partir de ese primer pago lo haga entre 6 y 12 meses. Si es menos de 30.000 euros la cuota que hay que pagar, no hace falta aval. Si es más de 30.000 euros, hay que poner un aval bancario o inmobiliario. Y el inmobiliario no deja de ser una hipoteca, con lo cual sale más caro el collar que el perro. Sin embargo, un aval bancario es caro, ya lo sé. Y además, a primer requerimiento, quiere decir que si la agencia tributaria te ve que no pagas, tira directamente de aval y ya se ha cobrado ella y punto. Y también os digo una cosa. Si dejáis de pagar, porque el aval no puede ser, o sea, yo debo 100.000 euros o 10.000 euros, perdón, y avalo por 10.000, no, no, tienes que avalar 10.000 más el recargo y los posibles intereses, o sea, un 25% normalmente suele ser más. ¿Y qué puede pasar? Pues muy simple, puede pasar que en el quinto mes, por ejemplo, pues no paguéis. Pues no tenéis dinero, porque puede suceder. Y el sexto no pagáis. Y el séptimo tampoco pagáis. Y Hacienda va reclamando, van y hace, ¡pum! Ejecuto el aval. Y lo ejecuto por la totalidad. Y ahora Sí, tú me tienes que pedir la devolución de ingresos y débitos porque, claro, has cobrado más de lo que debes de cobrar. doy fe. ¿Vale? Fíjate que hay una persona con la que me contactó porque tenía un problema muy grande. Debía 600 700 mil euros de principal. Empezó a pagar, pero eso generaba unos intereses Superiores a eh, lo que pagaba. correcto. Ahora eso no Y pasa. finalmente la deuda subió a 1,5 millones. Ahora eso no pasa. Eso era antes, que calculaban mal. Ahora no. Si tú debes, por ejemplo, 600 700 mil euros, te van a dar 24 meses y si no te dan 24 meses porque solicites un plan especial, te pueden dar, yo qué sé, 5 años. La cuota es tipo préstamo. No puede provocar que lo que tú pagues sea por debajo de lo que vaya generando intereses. Tiene que ser por encima de los intereses más capital, como una simple hipoteca. Correcto. Si no es que al final Si terminamos no, no te lo pagando conceden. O sea, tú le puedes decir, oiga, es que no se preocupe que yo el quinto año voy a tener dinero y tal, igual. Dicen, usted empieza a pagar para reducir cantidad e intereses desde el primer día, por mucho que usted me diga. otra pregunta. Es que me están pasando por WhatsApp. Es que son muy tímidos, ¿eh? Es que nadie quiere dar la cara. A Pues ver, no muerdo, ¿eh? Y menos por la, pantalla. la pregunta. Somos Dime. muchos, somos un grupo de personas. ¿Cuál sería el mejor modelo para que invirtamos todos juntos, independientemente que hay personas físicas y personas jurídicas? Hasta que la muerte nos separe, ¿no? Más o menos. Ah, bueno. A ver, depende a lo que se vaya a dedicar, ¿no? Porque, y sobre todo la habitualidad o recurrencia que vayan a luego a generar. Si yo voy a hacer una operación puntual, pues puedo no hacer nada, compro un inmueble, no deja de ser un proindiviso de todos, y cuando lo vendo o alquilo, reparto en la misma proporción y se acabó. No tiene más historia. Si yo me quiero dedicar con este grupo de personas a hacerlo más, más recurrentemente, con mayor habitualidad, o sea, una actividad económica básicamente, es aconsejable hacer un vehículo como puede ser una sociedad limitada que os cubra vuestro patrimonio personal. Problemática, que todos los socios tienen voz y voto. Problemática, que hay que poner uno o dos administradores. Con tanta gente, lo que no os voy a aconsejar es que seáis administradores solidarios. ¿Puede ser administrador único? Sí, una única persona que hace y deshace como quiere, durante un año como mínimo. Administradores solidarios, pues son dos personas en dos sitios diferentes haciendo y deshaciendo lo que quieren, con lo cual el guirigay que se puede montar, termináis una tragicomedia seguro. ¿Qué es lo más usual y más controlado? Más administradores mancomunados, que todo tiene que ser firmado por dos personas. ¿Puede haber cuatro administradores mancomunados? Sí, pero mancomunan de dos en dos, lógicamente. ¿Puede haber tres administradores mancomunados? Sí, pero mancomunan de dos en dos. Y eso es por el tema del control de las operaciones. Y luego, bueno, pues que los socios tienen voz y voto, como decimos, y los socios pueden impugnar una junta, pueden destituir al administrador cuando quieran, pueden
mm, pedirle responsabilidad por su acción. O sea, lo de una sociedad está muy bien, pero tenéis que dejar unos pactos sociales, como por ejemplo que recojan de que si un socio fallece, si los que se quedan vivos compran la parte del que fallece o dejan entrar al heredero. Y evidentemente si lo compran, ¿con qué métodos valoran? Porque no lo van a comprar por el nominal, tendrán que comprar por el nominal más todo lo que valga la empresa en su momento, cuando falleció. Los pactos de Vale, socios se hacen entre los socios. vale, Y si una empresa es un socio, pues también entra a formar correcto. parte de ese pacto. Firmará el administrador y ya está. Al final los pactos de socios lo que se intenta es regular todo aquello, que cada vez son menos, gracias a Dios, puntos que la ley de sociedades de capital no lo recoge. A ver, un socio, o sea, y aquí así que me van a tirar de las orejas, pero tenemos que saber muy bien encontrar los socios también. Sí, eso es importante, porque las personas somos vulnerables a nuestro entorno, a nuestra situación y, y además somos un conjunto de chispas en el cerebro que tenemos y esas descargas están en un ambiente químico. O sea, nos podemos desestabilizar muy fácilmente. Entonces, ahora mismo podemos montar todos los que estamos aquí en la entrevista o este evento, una sociedad, entendemos divinamente, y en cosa de un segundo, a alguien le ha cambiado la idea, o no le gusta la cara que tengo yo, o tal, y te empieza a dar por saco, por saco, por saco, y se carga el negocio. Pero se lo carga, si no está regulado, muy fácilmente. En cuanto llegue a la Junta y diga que impugna los acuerdos, que no está de acuerdo, que como socio minoritario quiere sus privilegios de reparto de dividendos, etc., 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 y al final son calentamientos de cabeza, gasto de dinero, porque hay que empezar a meter a expertos independientes y demás pues, que te respalden tu gestión y abogados Así, por medio. Eso es bueno, lo que hay yo que veo muchas evitar. subastas por tema de separaciones, divorcios, división de condominio, disoluciones de sociedades, y ahí es donde Es metemos mano que, a buen mira, precio. Aure dice, no, no, se me ha ido. Aure dice, por experiencia, no conoces realmente bien a un socio hasta que algo no va bien o hay que cambiar algo o cómo iba al principio. A un socio no lo conoces realmente en todos los aspectos. Pues yo te digo un dicho popular y que es cierto. No conoces a tus hijos hasta que llegue la herencia y no conoces a tu pareja hasta que no llega el divorcio. Vamos a hablar de una pregunta, por ejemplo, que es muy recurrida, se pregunta muchas veces, es yo creo la principal y creo que hay que tomarlo. Y mira, y aunque me lleve todo el tiempo, mejor esta pregunta. ¿Es rentable comprar como persona física o a través de una sociedad? Los pros y los contras desde el punto de vista fiscal. Bien, mirar, si yo me voy a dedicar al alquiler y voy a hacer alquiler de larga estancia, que puedo aplicar la bonificación del 50%, ya os digo de antemano, persona física, en renta. Con un matiz, y el matiz es, si tengo un impuesto sobre la renta que tiene un tipo medio de gravamen superior al 25%, que es lo que paga una sociedad, ¿vale? Y el tipo medio de gravamen se calcula sumando la casilla 534 y 535, que son dos números con con dos decimales, pues tengo que plantearme seriamente si me interesa seguir siendo los alquileres como persona física o me voy a sociedad. ¿Y cómo lo calculo? Pues muy simple. Si yo con mi renta normal pago 1.000 y si meto los alquileres, incluso con la reducción, pago 2.000 euros, ya sé que los alquileres me suponen 1.000 euros de coste. Vale. Si ahora voy a la sociedad y digo, aplicando el 25% del impuesto sobre sociedades
a los alquileres sin reducción, yo pago 1.500 euros en sociedad. Pues, pues no me cambio, me quedo en persona física, porque pago 1.500 euros menos. Ahora, no, aplicando el 25% sobre los alquileres sin reducción, pago 500 euros en sociedad. Pues evidentemente me interesa venirme a sociedad, ¿vale? Ese es un ejemplo que hay que seguir en los alquileres, principalmente. Bien, si ahora voy a hacer comprar, reformar y vender o fix and flip, como queráis llamarlo, tengo que pensar si es una operación puntual, que yendo por la calle me he tropezado y he visto un cartel y he visto el inmueble y lo conozco y tal, y sé que no hay que hacer mucha reforma, pero que lo puedo sacar pintándole un poquito, limpiándolo, porque estaba más sucio que tal, y, y le voy a sacar un rendimiento, con lo cual esos gastos de reforma, reparación o como de limpieza suponen una cantidad que lo puedo aceptar, pero solo quiero hacer ese inmueble persona física, porque voy a declarar en la base del ahorro, la ganancia, que es la que empieza en el 19, los primeros 6.000 euros, en el 21 los siguientes 44.000 y los 150.000 euros de ganancia, todos estamos hablando, en los siguientes el 23%. ¿Y por qué os digo que persona física si los gastos son menores? Porque como persona física todos aquellos gastos que no se consideren mayor importe de adquisición no son deducibles en la venta de inmuebles. No son deducibles. Si lo voy a hacer muy a menudo, me va a tener que interesar hacerme una sociedad o hacerme una persona física de alta en autónomo. ¿Por qué? Porque entonces ya me da igual que sean gastos de reparación, que sean gastos de mejora, que sean gastos de ampliación, que sean gastos de lo que sea. Porque me lo voy a decir todo. Porque hay un tema claro y es que si yo no tengo ni sociedad ni tengo una actividad económica dándome de alta como autónomo, solamente los gastos que se consideren mejora, ampliación o renovación son deducibles en la operación de compraventa. Solamente los gastos que se consideren mejora, ampliación o renovación son deducibles en la venta. Si no se consideran eso, se consideran gastos de reparación y de conservación, pintado del piso completo, acuchillado del suelo, cambio de alguna ventana rota, cambio de radiadores porque están rotos, si le quitas el hierro fundido y los has puesto de aluminio, saneamiento de muebles de cocina, algunos pues, tabiques que he tenido que sanear. Por muy caro que esté a todo eso, o saneamiento de la red eléctrica, por muy caro que sea todo eso, son gastos que no se consideran mayor importe de adquisición para la venta. Pero sin embargo, si tengo esos gastos en un piso que voy a alquilar, pues me lo dedujo. ¿Que no puedo el primer año de la totalidad? Pues tengo 4 siguientes para deducírmelo. Por lo tanto, os surge la duda de, o la pregunta más bien, de ¿a qué voy a dedicar el piso? Y si voy a hacer una actividad solamente una vez, o voy a hacer varias actividades de este porque me gusta, ¿cómo debo planificar? Puedo empezar como persona física y no complicarme, pero si veo que saco rendimiento y está bien, pues evidentemente me hago sociedad o autónomo para poder deducirme todos los gastos. Si nos vamos a los números, es tropiezo con el piso y como os digo, un piso que me cuesta 100.000 euros, que me he gastado en la reforma unos 15 o 20.000 euros, pero lo puedo vender por 80, por 200. Con lo cual, en principio, yo tendría una ganancia de 80 realmente para mí. Pero Hacienda me dice que no. Entonces, una ganancia de 100. Bueno, pues voy a calcular. ¿Cuánto es la ganancia de 100? ¿Cuánto tributa? Pues me voy a la tabla de el 19, el 21, el 23 y estaría en un 22. Pues ya sé que voy a pagar de 100.000 euros de ganancia, el 22%, pues son 22.000 euros. Vale. Pero si hubiera metido los gastos y hubieran sido deducibles, pues si me parece que he dicho de 20, pues 80.000 euros estaría pagando cerca del 21 y pico, más o menos. O sea, me estoy perdiendo medio punto. Pues me interesa
No deducirme los gastos, incluso le digo al albañil, no me hagas IVA, no me hagas IVA y te pago y me ahorro encima el IVA. Vale. Pero sin embargo, si compro un inmueble de 100 y mi reforma supera el 50% del inmueble, pues o me hago persona física, autónoma, o me hago sociedad, porque ahí ya palmaría dinero. ¿Me seguís lo que os quiero decir? Es un Pedro, simple cálculo de renta, nada más. Pedro, yo te Dime. sigo, pero he de reconocer que me cuesta. Imagínate A la ver, es que os gente. he dicho al principio, os estáis en una casuística de que tocan cuatro impuestos que se mezclan entre ellos. Y luego además, Hacienda no reconoce gastos de reparación y reforma si vas a vender el piso. Pero si lo tienes alquilado, sí. Si yo compro un frigorífico, es mayor valor de adquisición si lo vendo el piso con el frigorífico, en cualquiera de los casos. ¿Vale? Pero si lo que hago es que cambio los radiadores de hierro fundido y los pongo de aluminio, si no soy persona física autónoma, no es un gasto que me pueda deducir. No es un gasto que me pueda deducir. Si pongo instalación de aire acondicionado que antes no había, sí es un gasto que me pueda deducir si no soy autónomo. Pero si soy autónomo también, si eres autónomo, te da igual lo que sea. Es un gasto todo lo que hagas. Si el problema es que si no me doy de alta en autónomo y estoy haciendo estas operaciones con cierta asiduidad, puedo estar dejándome mucho dinero en impuestos Así por es. las facturas. Pedro, Dígame una usted. pregunta. Lo digo porque a veces me cuesta el tema de la fiscalidad y me pierde, por eso te quería invitar. ¿Crees que en algún momento, antes de que acabe o antes de que lleguemos al 2030, podríamos encontrar algún libro de fiscalidad que nos ayude a entender todo esto? Este hombre es muy malo, que lo sepáis, ¿eh? Es muy malo. Se está gestando, A se mí está gestando. me ayudaría mucho. Se está gestando, se está gestando. Pero con un nivel coloquial, básicamente. A nivel coloquial. Que os surge la duda, claro. Si es que empezáis de cero y decir, ¿qué hago? ¿Por aquí o por allí? Pues ni por aquí ni por allí. Voy a ver cómo me lo planteo. Y todo en base a dónde estoy, dónde quiero llegar y cómo quiero llegar. Entonces, esos tres aspectos tenéis que encontrarlos. Entonces, lo que Manu dice, se está gestando, sacar, no sé si llamarle manual, si sacarle, llamarle guía, no sé, lo que queráis se llama, pero algo que lo pueda entender cualquiera que no tenga conocimiento de ningún tipo de fiscalidad. ¿Vale? Que lo pueda entender y que vea, por ejemplo, cuando va a comprar un inmueble para invertir, porque si es para tu vivienda habitual, vas a pasar por el agujero, como hemos pasado todos, con los bancos, pero si vas a comprar para invertir, que sepas a qué te expones, qué tienes que controlar, qué es lo que debes de tener en consideración de impuestos, todo, para que no te machaque luego la inversión, los impuestos que te vengan, básicamente. Entonces, en estos tres ejemplos básicos que os he puesto, se ve mucho mejor cuando pones comparativas con números en la misma operación. Importantísimo, pero súper mega importante. Estoy súper emocionado además. El 7 de enero a las 8 tendremos el módulo 3, pero es que lo importante viene ahora. El año que viene es año nuevo, vida nueva, inversión nueva y una ilusión nueva, que en este caso vamos a tener el Mastermind de inversores en subastas. Esto significa que todos los que estáis haciendo los programas de formación que tengo y todos los que estáis dentro de mi comunidad, vais a tener, los que estáis aquí hoy, de forma gratuita el día 16 de enero a las 8 la primera clase. Y será con alguien súper especial, alguien que le tengo mucho cariño, le tengo mucho aprecio y tengo muchas ganas de ver qué nos puede contar. Solamente os voy a dar unas pinceladas. Va a ir por algún tema muy importante, que es la mentalidad. Así que yo ahí lo dejo. Y podéis correr la voz, ¿eh? Que el año que viene va a ser un año muy bueno.
lo digo, me quiero jubilar pronto. O sea que- y si Pedro me ayuda, cuanto antes mejor. ¿Veis para Sí, comprar, reformar o vender me interesa autónomo persona física? ¿Lo veis? sí. Vale. Sin persona, una persona física sin actividad económica, que es decir, que no me he dado alta de autónomo, tributaría la ganancia en la base del ahorro. Y mirar, los primeros 6.000 euros al 19, los siguientes 44.000 al 21, los siguientes 150.000 de ganancia hablamos, ¿eh? Al 23. O sea, estaríamos hablando que con 200.000 euros de ganancia yo te hubiera pasado por esos tramos. Yo os digo ya que con 200.000 euros de ganancia el 23 no lo pagáis, estaríais en un 22. Bueno, para que sepáis que para el año que viene quieren aprobar, dicen, hoy me han dicho que la han aprobado, ya digo, yo no lo he escuchado, que esto sube al 30 para el año que viene. Pero bueno, esto como todo. Pero bueno, para calcular la ganancia patrimonial es lo que os estaba diciendo. Tengo un piso que lo he vendido, lo que me ha costado y los gastos inherentes a la adquisición, impuestos, notaría, registro, el gestor, etcétera. Y las obras por ampliación, por mejora, por renovación y además le encuentro también la plusvalía municipal. Esto no tengo actividad, no soy autónomo. ¿Vale? Mirad, si soy autónomo, si soy autónomo con actividad económica, voy a la base general, 19 al 47, o los rendimientos se calculan como actividad económica, que es ingresos menos todos los gastos generados, todos los gastos, estamos hablando, ¿eh? Y esto que está aquí, que leche, perdón, bueno, que se ve ahí mal, pero bueno, todos los gastos relacionados con los inmuebles no se declara impuesto de patrimonio, evidentemente. La responsabilidad es ilimitada porque soy una persona física y tengo que llevar contabilidad conforme al Código de Comercio. Entonces, ¿pero qué, cómo calculo la ganancia patrimonial? Si veis aquí, no había nada amarillo. Pues aquí lo amarillo significa que aunque se haga obras por reparación y por conservación, sí me lo deduzco. Me lo voy a deducir y ya está. Y mirar un ejemplo. Yo compro un inmueble por 80.000 euros, el ITP lo he pagado 4.800 euros, la notaría tal, 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 con lo cual, ¿cuánto me ha costado el inmueble? 89.072. Vale. La pintura, acuchillado, parque y demás, 15.000 euros. Sustitución de caldera, 4.000. Mobiliario de cocina, 15.000. Puertas interiores, 6.000. Renovación cableado eléctrico, 12.000. Electrodomésticos, 8.000. O sea, que me he gastado 60.000 euros. Un pastón. Precio de venta del inmueble, 200.000 euros. Y la propiedad municipal, 10.000. Vale. Si yo lo tengo sin actividad económica, solo me deduzco el mobiliario de cocina y los electrodomésticos. Y pago 16.803,44. Porque mi ganancia serían 77.928. 89.000 que me cuesta, más todo esto, le descuento el precio de la venta y me dice una ganancia patrimonial de 87. Le quito también los 10.000 de la propiedad municipal, 77. Aplico esto y me dice que tengo que pagar 16.803,44. Mirar con actividad económica. Lo mismo, pero me deduzco todo, todo, y te he puesto aquí el pago del autónomo también, que te lo deduces, y pago 9.000 euros. 7.600 euros menos. A que está bien, Ah, pero está es lo que bastante, habías dicho antes. Tenemos que está tener esa bastante bien, actividad. ¿verdad? Vale. Si lo hago por sociedad, tributo al 25% o al 23% si el año anterior no he facturado más de 1.000.000 de euros o al 15% si es el primer año de que tengo beneficio por creación de empresa. Beneficios y pérdidas se compensan, el límite de gastos, va. Responsabilidad limitada porque es una sociedad, ya no respondo con mi patrimonio personal. Contabilidad, constitución hay que pagar, ¿vale? Bien. Y mirar, también me deduzco por reparación y conservación todos los gastos. Venimos aquí y digo, por sociedad, como, ¿cuánto pago? 10.000. Vale, anda, pero con actividad económica paga 9.000, claro. O sea que no me interesa como sociedad porque pago 1.000 euros más. Pues en este caso no. Pero fijaros, para que veáis la diferencia, en la parte de arriba de la izquierda, donde pone escritura de compra.
quedaros fijos. Si cambio a 150.000 euros la compra y la venta abajo del todo a 300.000, ya me interesa más hacerlo por sociedad que como persona física. ¿Por qué? Autónoma, ¿eh? ¿Por qué? Porque subo de tramo y ya pago más. Luego, punto número uno, y lo voy a recalcar hasta que ya me quede sin dientes, como dicen por ahí. Hay que analizar las operaciones. Hay que analizar las operaciones. Y punto número dos, tenéis que hacer cálculos porque os acabo de poner dos ejemplos muy parecidos y en lo que parecía en uno que era más interesante, sin embargo, en otro, modificando solo las cifras de compra y de venta, ya me interesa más hacerlo de otra manera. Muy Pero bueno. todo eso, obviamente, tienes que hacerte autónomo o lo que sea antes de comprar. O cuando lo compres. Si tú eres Vale, autónomo, si tú eres autónomo, cuando lo compras, ya lo tienes y lo tienes dentro. Ahora, sociedad no. Si eres sociedad, tienes que hacerlo antes de... La sociedad tienes que hacer antes de comprarlo. vale, Si eres gracias. autónomo, no me importa. Tú te compras el inmueble en enero y te haces autónomo en, qué sé yo, el año que viene. Y como estás aplicando una actividad económica a un inmueble a efecto tuyo, pues ya está. Lo aplico. El sociedad, sin embargo, no. Sociedad tendrías que venderle el inmueble a tu sociedad. El autónomo no te lo vas a vender tú misma. Muchísimas gracias. La verdad es que Nada, os quería sembrar la duda. Me he ido con buen sabor de boca porque os he sembrado la duda, que es lo que mi intención que quería. Y y con ganas de leer el libro. que veáis como digo siempre. Como yo digo siempre. ¿A qué canción se le asimila el turístico, el inmobiliario? A la canción Jarabe de Palo. Depende. ¿Por qué? Pues porque depende de cómo sea el contexto, depende de la situación, depende de la operación, depende de la comunidad, depende de los impuestos. Puede ser rentable o no puede ser rentable. Todo depende. Todo depende, pero es que como yo no sé cantar, pues no lo canto. Gracias por estar ahí y gracias por aguantarme este ratito. Y nada, pues cuando queráis seguiremos. ¿Dónde te podemos encontrar? En consulting21.es, www.consulting21.es, y si no, con que pongáis consulting21, lógicamente sale la página web y ya directamente. Tenemos sede en Valencia y tenemos sede también, y la central está en Madrid. Aunque yo me muevo Perfecto. más que los precios ya, últimamente por España, por todos lados. Pero bueno, podéis encontrar Muchi- y si no, a través de Manu, él tiene el contacto nuestro si no lo encontráis y se pone en contacto. Pues nada, oye, Pedro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que habéis asistido. Espero que os haya servido mucho. A mí me ha gustado y con muchas ganas de leer ese libro. Pero se está gestando, ¿eh? Eh, Darme oye, pues tiempo, que esto lleva su tiempo. No es aquí te pillo, aquí te mato, porque eso parecería entonces un cómic. Hay que hacerlo bien. bueno, un Vale, abrazo. muy Hasta bien. luego. Hasta luego, muchas gracias.